de diferentes tejidos y a la vez que se formen diferentes órganos, lo que da lugar al feto, ¿no? Entonces, para ello es necesario conocer, es necesario conocer que el crecimiento fetal es un proceso dinámico en el cual van a influir diferentes factores. Dentro de esos factores van a influir los factores genéticos, los factores ambientales, van a haber factores endocrinos maternos, placentarios y fetales. Es decir, de todos ellos tenemos que conocer que los principales son factores maternos, fetales, placentarios. Y de esos factores de los que se ha mencionado, justamente estos van a influir en la proliferación y en la maduración celular. Lo que va a dar lugar a ¿qué? Va a dar lugar que de todos estos factores, uno de los más importantes son los factores genéticos. ¿Esto qué significa? Lo que se ha visto es que el crecimiento tiene una influencia aproximadamente de un 38%. De este 38% de influencia que tiene al peso al nacer, se ha visto que el 53% es responsable del genotipo materno, el 39% el tipo fetal y el 5% el sexo fetal, ¿no? Entonces, es importante también conocer qué factores son los que van a determinar el crecimiento del feto. Para ello lo he dividido en dos tipos. En una primera mitad del embarazo, donde lo principal que va a influir en el crecimiento va a ser la parte genética. Es más, la parte materna es la que tiene la mayor influencia. Y en la segunda mitad, sobre todo, van a influir otros factores, como los factores placentarios, metabólicos, hormonales o ambientales. ¿Esto para qué me va a servir? Sobre todo tiene repercusión porque en la primera mitad va a tener como objetivo, sobre todo, es llenar las reservas. ¿Para qué? Para que justamente tengan la provisión para la segunda mitad, que es lo que va a producir prácticamente el consumo de esas reservas, porque el bebé va a crecer y lógicamente al crecer va a necesitar mayores insumos. Y justamente por eso es que en la primera mitad, sobre todo, se va a tratar de almacenar sustancias y para ello tiene que haber cambios endocrinos en la mamá, ¿no? Y lógicamente, si es que no tenemos una adecuada nutrición en la mamá, una desnutrición materna puede estar asociada de que la placenta va a tener que crecer más o engrosarse más para poder dar el aporte necesario en este caso, al feto, ¿no? En la segunda mitad, en cambio, como le dije, ya intervienen otros factores. En esos otros factores, sobre todo, van a darse ante la necesidad nutricional, porque el feto va a crecer ya de forma más exponencial, mucho mayor. Entonces va a necesitar, ¿no? Vamos a darnos cuenta que para el crecimiento existen diversos factores. Uno de esos factores es justamente los que van a regular el crecimiento, va a ser el principal, como les dije, es el genotipo. Y hay otros factores que van a, de alguna forma, a actuar negativamente en el crecimiento. Por ejemplo, infecciones que se puedan dar dentro de lo que es el nacimiento, por ejemplo, como tipo TORCH, que hacen de que, TORCH me refiero a las infecciones por toxoplasma, por rubiola, por citomegalovirus, en las cuales generalmente sí contribuyen a que negativamente a que el bebé no crezca, ¿no? Defectos cromosómicos como por ejemplo la trisomía 18, en el cual está asociado en un 90% con fetitos con RCU, que son bebitos pequeños. El ambiente, porque en este caso hay que ver en qué estado está la paciente, de repente está en la altura, y eso se forma un estado hipóxico, en el cual lógicamente el oxígeno es un elemento importante en lo que es la difusión de glucosa y aminoácidos. Y si es que el oxígeno está en poca cantidad, hay poca difusión, si no hay una adecuada adaptación del bebé, fisiológicamente este bebito no va a crecer. Entonces, negativamente puede actuar también en este caso el ambiente. Alguna patología materna, como por ejemplo la hipertensión, por ejemplo la diabetes, por ejemplo puede encontrarse algún tipo de enfermedad que la mamá pueda tener y que de alguna forma pueda disminuir el crecimiento o el potencial del crecimiento del bebé, ¿no? La insuficiencia placentaria, lógicamente, como dijimos, la placenta es un órgano importantísimo en lo que es la nutrición del feto, y si es que hay insuficiencia en lógicamente el bebé no va a crecer. Un embarazo múltiple, recuerden que el útero está hecho para un solo bebé. Cuando hay dos a más, lógicamente tiene que haber un mayor aporte, y a veces al haber esto, o al tener esta necesidad no se da en el aporte que necesitamos o la vascularización no es la correcta,
esto va a contribuir negativamente en el crecimiento. Y lógicamente el uso de drogas, acá entramos de drogas como hábitos nocivos y medicamentos. En lo que son los hábitos nocivos, por ejemplo, ahí pueden encontrarse el alcohol, el tabaco, o en su defecto también podemos encontrar las drogas tipo cocaína, que estos contribuyen negativamente al crecimiento del bebé. Y hablando de medicamentos, hay medicamentos que también contribuyen negativamente en el crecimiento, como por ejemplo los antineoplásicos, que a veces hay pacientes en los cuales han salido de un cáncer y rápidamente se embarazan. Estas pacientes, lógicamente, tienden a tener un bebito pequeño, ¿no? Entonces, lo otro es aquellas que usan de repente anticonvulsivantes tipo fenitoína. Estos de acá también reducen la tasa de crecimiento, y corticoides también están asociados a disminución del crecimiento, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, dentro de todo, los factores que van a regular el crecimiento van a ser diversos. Lo importante es conocer por qué es que disminuyen el crecimiento, ¿no? Lo que tenemos que conocer, como les dije, que acá el pilar importante también es la placenta. Recuerda que dijimos que un factor es la parte materna, un factor es la parte fetal, y en el medio colocamos la placenta, porque la placenta es lo que conecta a la mamá con el bebé. Entonces, lógicamente, esta placenta va a determinar la dieta del feto. Lo que sí va a encargarse de que haya una adecuada concentración tanto de glucosa, de aminoácidos o ácidos grasos, los cuales cada uno va a tener una función importante en el bebé. En la primera mitad, sobre todo, se va a transferir oxígeno y glucosa. El oxígeno, recuerden que es parte muy importante para que se produzca la transferencia de la glucosa. La glucosa, recuerden que prácticamente se transfiere por difusión facilitada. Entonces, lógicamente, lo que hace el oxígeno va a permitir que se active para que pueda darse esto de forma adecuada. ¿Y la glucosa para qué me sirve? La glucosa va a ser la reserva energética importante para el bebé, y lógicamente en el hígado va a reservarse como glucógeno. Entonces, eso es lo que se encarga en la primera mitad. La primera mitad, entonces, el oxígeno permite que la glucosa que sea de la mamá se aproveche, se difunda y se almacene en el hígado para que sea utilizado después en la segunda mitad. En la segunda mitad también aumenta la proporción de esa transferencia, y sobre todo para que pueda alcanzar o poder nutrir adecuadamente, aumenta la superficie placentaria, porque el bebé crece y va a necesitar más aporte, y por lo tanto la placenta tiene que crecer por ese motivo, ¿ya? Entonces, ¿es importante? Sí, es importante, porque la función placentaria es la parte pilar también para que se pueda dar todo esto. Ahora, los nutrientes que se van a dar importantísimos, que se van a transferir de un lado a otro, son, por ejemplo, la glucosa, lo que habíamos conversado. Ese es el mayor sustrato justamente, y que es aprovechado de la mamá. Los aminoácidos me van a permitir que se dé la multiplicación y diferenciación celular en el feto, se formen proteínas, y esto va a contribuir a la formación muscular del bebé. Los lípidos también se van a dar transferencia de ácidos grasos, y esos lípidos me van a permitir, 1, para la reserva energética, 2, para la formación y estabilización de membranas celulares, y 3, porque me va a permitir para la regulación de la formación de mielina, que eso tiene acción a nivel del sistema nervioso central, y también va a tener una acción importante en la retina. Otro punto importante también son los minerales, los oligoelementos, y algunos prácticamente que esos se van a encargar de la mineralización ósea. Además, se va a transferir oxígeno, el cual va a regular lo que le decía, el transporte de glucosa, de aminoácidos y ácidos grasos hacia el feto. Entonces, haciendo un pequeño resumen, acá encontramos lo siguiente, que la placenta no es un órgano pasivo, no es un filtro pasivo, ahí intervienen una serie de factores. Dentro de ellos, el importante acá, como decimos, una parte muy importante es el oxígeno, en el cual, como ustedes saben, el oxígeno prácticamente pasa por difusión simple, ¿no? Prácticamente esto de acá pasa de mayor concentración a menor concentración, y esto se da justamente a través de la placenta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la placenta es el principal regulador del metabolismo feto-placentario. Se transfiere al feto a través de diferentes mecanismos que ustedes ya lo han hecho, porque yo he visto que han hecho ya anteriormente lo que es placenta. Entonces ahí le han enseñado cómo es que se transportan cada uno de ellos. Justamente para que se dé este mecanismo, una parte importante para que haya una adecuada transferencia, la placenta tiene que estar en óptimas condiciones. Y lógicamente, ¿esto para qué me va a servir? Cuando la glucosa y los aminoácidos se transfieren, estos me van a permitir que estimulen una hormona, que es una hormona semejante a la insulina, que es el IGF-1 y el IGF-2. El IGF-1 me va a permitir
y va a ser uno de los elementos importantísimos para el crecimiento del bebé. Entonces es importante justamente que esta placenta esté en óptimas condiciones para que se dé adecuadamente todo. Dentro de otros factores también importantes, como les decía, era justamente eso. Si hay un adecuado aporte, que en este caso es el sustrato disponible, y lógicamente se da un buen metabolismo proteico, un buen metabolismo fetal de esos ácidos grasos, haya una buena síntesis y estos se puedan transportar adecuadamente, esto va a dar lugar a que este bebito pueda utilizar esto para su crecimiento. Recuerden que les dije que dentro de lo que es la placenta no solo se transmitían o se transferían eso, sino también se transferían hormonas. Estas hormonas, de acá es un punto importante en el cual ustedes tienen que conocer. Recuerden que cuando nosotros estamos en crecimiento y ya nacemos, ahí la hormona principal es la hormona de crecimiento. Pero cuando todavía estamos en la etapa prenatal, ahí sí lo que es principal para el crecimiento son esto que les mencionaba, la insulina y el factor de crecimiento semejante a la insulina, el tipo 1 y el tipo 2. Entonces, esto es importante porque esto remarca muchas cosas que después vamos a hablar del tema, de lo que es macrosomía, y interviene mucho esto que estamos conversando, ¿ya? Entonces, de las hormonas que nosotros conocemos, hay diferentes hormonas, de las cuales las principales conocemos las hormonas de crecimiento semejantes a la insulina y la misma insulina que se encargan del crecimiento fetal y del tamaño. En cambio, la hormona de crecimiento que nosotros conocemos no tiene mucha repercusión en el crecimiento prenatal, más sí en el postnatal. Entonces, como les decía, estos factores hormonales lo que me van a permitir es de que prácticamente van a inducir la proliferación y diferenciación celular. Esta hormona de crecimiento, como le decía, no es de tanta importancia, pero sí los otros factores que habíamos conversado, que eso sí se encargaban de controlar el crecimiento y diferenciación celular. Dentro de otros factores que también intervienen acá, vamos a encontrar, por ejemplo, los hábitos nocivos, lo que les decía, ¿no? El tabaco, el alcohol, la cocaína, infecciones y otros factores también. Al tabaco, ¿por qué es importante? Porque dentro de todos los hábitos es uno de los que se podría regular fácilmente y si la paciente lo quisiera dejar, lo podría dejar. ¿Y por qué? Porque este tabaco lo que produce, la nicotina, es una liberación de catecolaminas. Las catecolaminas disminuyen la perfusión placentaria y si llega a menos, el bebé crece menos. Entonces, por eso es que es importante. Igual la cocaína produce vasoconstricción y por lo tanto disminuye la perfusión placentaria, por lo tanto el bebito tampoco crece. Entonces, infecciones, como les dije, esas infecciones cuando son infecciones congénitas en las cuales el bebito nace con una infección intraútero, no permite el crecimiento del bebé y lógicamente son bebitos pequeños por infección. Entonces, en el crecimiento fetal vamos a encontrar etapas. Una etapa que le hemos determinado embrionaria, pero en realidad embrionario en sí significa menos de 8 semanas, pero esta etapa en crecimiento lo han colocado así como hasta las 12 semanas y luego la fetal de 12 semanas en adelante. Esta primera etapa va a involucrar lo que se llama un aumento de proliferación celular o hiperplasia celular. Estas se van a diferenciar y se van a encargar de la formación de órganos. Es decir, existe una etapa muy importante en la cual se da el crecimiento o el aumento, de células para formar órganos. Esa primera etapa se da hasta máximo las 12 semanas. De las 12 semanas en adelante, lo que se ha formado empieza a madurar funcionalmente hasta un grado compatible para que se pueda adaptar a la vida extrauterina. Y para ello, ¿qué tiene que haber? Multiplicación celular. Entonces, si nosotros los dividimos en fases, vamos a dividirlos en 3 fases. Una primera fase en la cual se da sobre todo la hiperplasia, eso involucra en las menos de 16 semanas. Una segunda fase de las 16 a las 32 semanas, en las cuales no solamente va a haber crecimiento, sino también va a haber de alguna forma un aumento de la proliferación y función de la célula. Y más de 32, una hipertrofia, porque ahí va a aumentar más los depósitos. Entonces, como ven, el crecimiento no es una línea, el crecimiento es una línea sigmoidea porque va a tener periodos en los cuales va a haber periodos máximos de crecimiento y va a haber periodos de disminución de la tasa de crecimiento. Entonces, si nosotros lo diferenciamos de esta manera, podemos encontrar lo siguiente, que al inicio hay lo que se llama la hiperplasia, es un aumento celular. Va a diferenciarse en órganos y estos a la vez van a tener que multiplicarse para continuar. Una vez que se diferenció, de ahí lo que se va a encontrar
es que estos de acá tienen que empezar a depositarse sobre todo mayor cantidad. En todo esto, la división celular siempre está presente, es decir, siempre va a haber multiplicación celular, ¿sí? Entonces, para ello, para que se dé toda esta curva, tiene que haber una adecuada cantidad de proteínas, ¿no? Entonces, si nosotros lo dividimos, lo vamos a dividir en estas 4 zonas. Una zona de baja tasa de crecimiento, en las cuales son las primeras 16 semanas, y luego de ahí en adelante el bebé empieza a crecer un poquito más, que generalmente se da desde las 16 a 27 semanas. Pero el grado máximo de crecimiento se da desde la semana 28 hasta la semana 28. Y ya la más lenta, en la cual su máximo, y de ahí empieza igual a seguir creciendo, pero de forma más lenta, es de las 38 semanas hasta las 41, que es donde generalmente el bebito ya nace. Entonces, la talla máxima se obtiene a las 20 semanas, donde el 71% de la talla generalmente se obtiene a las 28 semanas. Un peso máximo que se da principalmente a mediados del tercer trimestre y un 32% del peso lo alcanza a las 28 semanas. ¿Qué es importante acá conocer? Que hasta las 20 semanas tenemos nosotros para darle todo lo que se pueda a esta mamá para que el bebé pueda alcanzar una talla por lo menos bastante aceptable, porque es donde generalmente crece más. ¿Qué diferencia en este caso? ¿Qué hace que los bebitos puedan tener diferencia en el peso? ¿De qué depende? Depende de muchos factores. Uno de ellos es la altura que le decía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bebitos, o si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la sierra, son pocos los que son altos o son grandes. Generalmente ahí por hipoxia tienden a tener una talla un poco más baja. Las características raciales es un factor, el estrato socioeconómico es otro, si es una mamá desnutrida en la cual tiene poco nivel adquisitivo o económico, lógicamente estas mamás son mamis en las cuales prácticamente no tienen el aporte nutricional y por lo tanto tampoco van a aportar para su bebé. Sexo se refiere a que generalmente los niños que son de sexo masculino son niños que tienden a crecer más que los de femenino. Y paridad de la madre también es importante porque muchas de veces en las pacientes que han tenido bebés grandes, generalmente eso se repite. Entonces, si nosotros nos diéramos cuenta cómo es que se actúa la anoxa o cómo es que se pueda dar periodos críticos en el crecimiento del bebito, esto es importante. Si nosotros nos damos cuenta si existe un problema al inicio de la gestación, es decir, que se haya dado una infección intrauterina o que se haya dado algún tipo de factor inicial y que este dure todavía durante el proceso, ahí se va a afectar lo que son el desarrollo neuronal, el crecimiento del bebé, dentro de ello los huesos largos y la cantidad de grasita que pueda acumular, ¿no? Entonces, si tenemos acá una anoxia inicial, lo que se afecta son las neuronas, los huesos largos y los adipocitos. En cambio, si el problema ocurre después, ocurre generalmente de forma tardía, en el último trimestre, como ya se formaron las neuronas, estas no se afectan. El bebito creció, tampoco se afecta. Lo que sí se va a afectar sobre todo van a ser sus depósitos. Y en este caso los adipocitos o la cantidad de depósitos sí disminuye. Y por lo tanto es un niño de bajo peso por disminución de adipocitos. O por lo que ya ahorita vamos a mencionar también. Entonces, como ustedes se dan cuenta, para un buen suministro de nutrientes al feto, ¿qué va a depender? De un transporte placentario adecuado. Si existe un buen transporte adecuado, esto va a darse correctamente. Entonces tiene que haber una interacción entre lo que es el compartimiento materno, el compartimiento fetal a través de la placenta. ¿Y la placenta es un pilar importante? Sí, porque este va a determinar justamente, como le dije, mucho dentro de ello. No solamente es un conducto pasivo, sino va a suministrar nutrientes al feto y es un órgano que también va a tener una función hormonal. Entonces, metabólicamente también tiene una función. Va a ayudar para lo que es el consumo de oxígeno, glucosa y aminoácidos, porque estos van a tener una repercusión importante en el crecimiento del feto. Entonces, habiendo conocido eso, vamos a pasar a la otra parte. En la parte para que podamos entender, antes ese es un preámbulo, antes de entrar a lo que son las patologías. ¿Qué pasa si el niño definitivamente está expuesto en una mamá que tiene resistencia a la insulina o que tiene hiperinsulinemia por ser diabética?
¿no? Normalmente lo que hace esto, o ¿por qué se da? Se da porque las hormonas de crecimiento, el cortisol, el lactógeno o la progesterona, todo eso ha contribuido a que la mamá, pues lógicamente, pueda tener esta patología en el embarazo o ya venga con eso. ¿Eso qué va a ocasionar? Que haya una hipertrofia de los adipocitos. La mamá muchas veces también disminuye la actividad física y esto va a ocasionar justamente este ambiente en la cual hay un aumento de la glucosa, va a ocasionar que el niño se tenga que ver prácticamente envuelto en un ambiente hiperglicémico. Este ambiente hiperglicémico ocasiona en el que tenga que compensar eso. ¿Y cómo lo compensa? Recuerde que el páncreas es un páncreas independiente, no depende de la mamá, depende del mismo. Mucha glucosa que tiene que decir insulina. Más insulina, ¿qué va a dar a que este niño crezca más? Y al más, ¿qué es lo que va a tener? Esta patología que se llama la macrosomía fetal, que terminó que se aplica justamente a estos niños que nacen con un peso mayor de 4.500. Y estos niños son niños que tienen problemas posteriores y por eso es que lo vamos a estudiar. En cambio, existe otro término que se llama grande para la edad gestacional. Este término se aplica o se utiliza para aquellos que tienen un crecimiento mayor al percentil 90 para la edad gestacional. Entonces existen dos términos importantes que hay que aprender acá. Uno es el grande para la edad gestacional, que generalmente es un bebito que dentro de lo que es percentiles, que es más o menos los parámetros en los cuales cae el peso, va a encontrarse mayor al percentil 90. Es decir, va a ser un niño más gordito para la edad que tiene. En cambio, el término macrosomía, el término se aplica cuando el niño tiene más de 4,5 kilos. Son dos cosas distintas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque aquellos niños que nacen grandes para la edad gestacional, es decir, más del percentil 90, tienen un mayor riesgo de obesidad en la niñez y en la adolescencia. Por eso que es importante conocer, ¿ya? Y, lógicamente, ¿quiénes entran en este parámetro? Son aquellos niños, por ejemplo, en los cuales nacen con más de 4 kilos, esos generalmente abarcan un 7% de los nacidos, y esos de ahí generalmente están en el percentil 90. Y con aquellos que nacen más de 4,5 kilos, mayormente son 1.3% de todos los partos que se atienden, y esos generalmente están en el percentil 97. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que hacen que este niño sea grande? Uno es la diabetes, el antecedente macrosomía, un peso materno pregestacional, es decir, que la mamá ya sea obesa, que la mamá gane más de 16 kilos. Recuerden que el tope es de 12 a 16, y si gana más de 16 kilos, lógicamente esta mujer tiene una mayor posibilidad de tener un niño macrosómico. Si el niño es varoncito, también es una mayor posibilidad de hacer macrosomía. Una edad gestacional más de 40 semanas, recuerde que el pico se da hasta las 38 y luego de las 38 sigue creciendo el bebé hasta que nazca. Y si tiene más de 40 va a seguir creciendo más y lógicamente va a ser un niño grande. La raza materna, el peso con el cual nació la mamá, la terna de la mamá. Si es una mamá pequeña, lógicamente va a ser una pequeña. Pues una mamá muy alta o muy robusta, lógicamente va a ser el niño proporcional casi a su mamita, ¿no? Edad materna, ya sea menor de 17 o mayor, o edad mayor a que llevamos más de 30, también es un factor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero se puede hacer un diagnóstico clínico, sí, muchas veces. ¿Cómo lo hago? Midiendo la altura uterina. Cuando tengo una altura uterina más de 40, por más grasa que tenga esa paciente, lo más probable es que se deba a que el niño sea grande, salvo que estemos hablando de otra patología que se llama polidramnos, donde también me da otra altura. Pero si hablamos de que palpamos puro bebé, al momento que examinamos, entonces lo más probable es que ese niño sí sea grande, ¿no? Y, lógicamente, cuando obtenemos la altura uterina, sacamos un poderado fetal aproximado y con eso decimos efectivamente el bebito tiene una posibilidad de ser grande. Otra forma es a través de la ecografía. ¿Cómo hacemos con la ecografía? Hacemos 3 mediciones, dentro de ellos que es el DBP, que es medir justamente parte de la cabecita, lo que es la circunferencia abdominal y lo que es la longitud de fémur. Colocamos esos 3 parámetros y la máquina automáticamente nos lanza un peso fetal estimado, en el cual, según ello, podemos ver si estamos o no ante un bebito grande, ¿no? ¿Es importante esto? Sí.
¿Por qué? Porque se ha visto que en aquellos bebitos en los cuales nacen más de 4 kilos, estos tienen mayor tasa de que se les haga una cesárea. Y lógicamente, si tienen más de 4,5 kilos, se tendría que aumentar la tasa de cesárea por este peso. Son bebitos grandes y por lo tanto también crece de la misma magnitud. Entonces es más probable que esa señora me haga hemorragias postparto. Y lógicamente, si el bebito es más grande, posibilidades de hacerlo. Y si es que en caso no me di cuenta que era un bebito que era grande, entonces en este caso tiene más riesgo de producir desgarros de los esfínteres, ¿no? Porque bebitos, lógicamente, al nacer por el periné, prácticamente desgarran el periné, incluso pueden producir incontinencias fecales. ¿Qué complicaciones en el bebito cuando nacen por vía vaginal? Porque no me di cuenta que era un niño grande, ¿no? Dentro de ello es, uno, la distocia de hombros. Cuando tenemos dificultad en extraer los hombros por más maniobra que hagamos, podemos dañar el plexo braquial al tratar de manipularlo ante el esfuerzo de querer sacar un bebito grande. Tenemos la posibilidad de producir una fractura en el húmero o en la clavícula. A veces lo más común que se produce es la fractura de clavícula en el intento de tratar de sacar al bebé, ya que no se puede por el diámetro que está tan aumentado por el tamaño del bebito. Una encefalopatía hipoxíquica isquémica debido al tiempo que demora en el expulsivo, porque son bebitos generalmente que demoran en descender, demoran en salir, incluso al tratar de sacar podemos hacer que ese niño tenga un problema, una encefalopatía hipoxíquica isquémica, ¿no? Entonces, como ven, ¿es importante? Sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque el bebito, cuando nosotros tenemos factores de riesgo y si es que no actuamos o nosotros no nos fijamos qué factores de riesgo tenía, tenemos problemas después, porque cuando este niño encontramos que está yendo más del percentil 90, va a tener problemas al nacer. Y no solamente estamos hablando del peso, sino a la vez, en largo plazo, cuando ya son adultos, pueden tener problemas de síndromes metabólicos. Entonces, como ven, es muy importante conocer qué factores intervienen y con ello nosotros poder decir si efectivamente tiene un riesgo para hacer, no solamente hablando del parto, sino un riesgo posterior, para hablar a la mamá y decirle la importancia que tenemos nosotros de, en este caso, de poder hacer un diagnóstico precoz y decirles, ay, que señora, su bebito ha nacido grande, es importante que en el transcurso de su crecimiento usted siempre le esté haciendo controles que no suba mucho de peso porque tiene un riesgo más alto de hacer problemas metabólicos. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. Vamos con lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. Para esto es importante conocer también términos. Un término que antes se utilizaba es el bajo peso al nacer. ¿A quiénes se decía estos? Aquellos niños que tenían un peso menor de 2,5 kilos, ¿no? Acá entraban aquellos niños que son prematuros o aquellos que realmente eran pequeños para la edad gestacional, que en este caso estamos hablando los RCIUs. Existe otro término más que se llama pequeño para la edad gestacional. En este caso sí es un marcador del RCIU. ¿Qué significa? Existe el término RCIU que significa restricción del crecimiento, en el cual el niño no crece a la velocidad que debería crecer para la edad gestacional que tiene. Entonces son niños que generalmente, hablando de percentiles, generalmente tienen un percentil menor de 3. Entonces estos no alcanzan a la biometría. Nosotros tomamos las medidas y generalmente toda la biometría nos sale para niños menor del percentil 3. Entonces estamos hablando de niños no solamente pequeños, sino que tienen restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? En cambio, los bajo peso al nacer es todo aquel que pesa menos de 2,500 nada más, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque se ha visto que del 5 al 10% son pequeños para la edad gestacional. Del 20 al 30% generalmente son niños que tienen RCIU y esto se debe por insuficiencia placentaria. Al 10 al 20% son fetos pequeños para la edad gestacional, generalmente en estos en los cuales vamos a encontrar que no hay problemas placentarios, pero sí puede haber problemas de TORCH, puede haber problemas genéticos o congénitos, y la mayoría, del 50 al 70%, generalmente constitucionalmente son pequeños. ¿Es importante? Sí, porque aquellos niños que nacen con bajo peso al nacimiento son aquellos niños que tienen posteriormente enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. ¿Tiene repercusión? Sí, por eso es que es importante conocer siempre el peso de nacimiento, porque eso tiene mucha repercusión.
¿Qué puede influir a que el niño no crezca? Para eso lo hemos dividido en 4. Lo hemos dividido en factores maternos, factores placentarios, del medio ambiente y fetales. En los maternos, ahí tiene que ver mucho la patología materna que pueda tener la mamá. Problemas, por ejemplo, de trastornos hipertensivos, diabetes, trastornos autoinmunes tipo lupus. Podemos tener también, en este caso, enfermedades renales severas, ¿no? Entonces, problemas de ese tipo sí. Desnutrición también, porque si la mamá está desnutrida, disminuye la cantidad de vellosidades y por lo tanto, a través de las vellosidades es que se da esta nutrición y si la nutrición no se da adecuadamente, los bebitos no crecen adecuadamente. Otra cosa es la edad y la talla en la cual la paciente se embaraza, ¿no? Generalmente cuando son chicas de talla corta, generalmente el niño también sale con un tamaño proporcional pequeño, ¿no? ¿Qué historia obstétrica tiene la mamá? ¿Qué uso de hábitos nocivos tiene? Conversamos del tabaco, conversamos del alcohol, conversamos qué medicamentos puede estar usando. De repente, como les decía, está usando antineoplásicos, está usando antiepilépticos, o está usando de repente el atenolol, que también disminuye el crecimiento del feto, o está usando de repente algunos corticoides que también disminuyen, ¿no? Entre lo que es factores placentarios, ahí por ejemplo encontramos las insuficiencias placentarias, infartos o alguna anormalidad vascular que haya en la placenta que haga que este bebito tampoco crezca adecuadamente. El medio ambiente, ahí por ejemplo encontramos muchas veces la altura o la contaminación. Lo que se ha visto es que el monóxido de carbono lo que hace es impedir la liberación prácticamente de oxígeno por parte de la hemoglobina fetal. Entonces, cuando hay mucha exposición a este monóxido puede ocasionar que el niño, al tener menos oxígeno, lo que va a ocasionar es que haya menos transporte de glucosa y por lo tanto ese niño no crezca. Y adicional a esto podemos encontrar también causas fetales como anormalidades genéticas, ¿no? Por ejemplo, les exponía el ejemplo de los niños con T18, o sea, los que tienen trisomía 18 o los que tienen trisomía 21, también se han visto que son niños más pequeños para la edad gestacional en algunas veces. Y los niños que tienen malformaciones. Se ha visto que aquellos que tienen solo 2 malformaciones fetales tienen un aumento de prácticamente para ser RCU de un 20%, pero aquellos que tienen 5 malformaciones genéticas, el 60% malformaciones congénitas, hacen generalmente RCU. Ahora, ¿qué malformaciones son las que más hacen RCU? Ahí están las malformaciones cardíacas, están prácticamente ahí también problemas en el cierre de la pared abdominal y los casos de anencefalia, ¿no? También si es que el bebito tiene problemas metabólicos o que estamos ante gestación múltiple, esas son causas de RCU. Entonces, de todo ello, lo que más he estudiado y lo que más está haciendo la repercusión, porque las otras causas se las identifica, pero estas otras en las cuales explican mucho de lo que tiene que ver lo que es la restricción del crecimiento, sobre todo en pacientes que tienen un problema, que son los problemas de preeclampsia. Por ejemplo, ahí encontramos lo siguiente. Cuando recuerden ustedes de la invasión trofoblástica, enfóquense primero en eso. Cuando ocurre una adecuada invasión trofoblástica, lo que va a ocurrir es de que va a haber una vascularización adecuada, una perfusión buena. Pero ¿qué pasa si es que en caso no se da esta invasión de forma adecuada? Estos vasos no se recambian y por lo tanto van a tener una posibilidad mayor de tener un vaso más estrecho o va a haber un cambio de repente solamente en una parte de la arteria y las otras no. Y entonces esto que va a ocasionar un estrechamiento y por lo tanto al estrecharse va a disminuir menos, va a perfundir menos, por lo tanto el niño va a crecer menos. Entonces nosotros tenemos 2 episodios. Un episodio en el cual puede ocurrir es de que la placenta de forma aguda le disminuye la cantidad de oxígeno. Puede ser o de perfusión. ¿Y esto cómo se refleja? Acá. Ustedes van a darse cuenta, esta es una forma en la cual se representa una ecografía que se llama ecografía Doppler. Esto es solo para enseñarles un poquito, de repente les va a parecer un poco engorroso, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Esto de acá es una onda, esto es una ecografía que se llama Doppler, y esto de acá es la sístole y esto de acá es la diástole. El bebé se alimenta con la diástole. Si tenemos más diástole, significa que hay una nutrición adecuada.
Si tenemos menos diástole, significa que no es la correcta. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una onda de una arteria uterina de acá que vemos con una diástole correcta. Si el episodio es agudo y toda la implantación se dio perfecto, entonces ella, por más que haya hipoxia al inicio, esto va a mantenerse bien, va a mantenerse adecuado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en el caso de esta paciente, por ejemplo, en el cual el problema es mucho mayor, en el cual han visto que a diferencia de acá que notamos que es una diástole más corta, tiene una sístole más larga, y acá incluso hay una pequeña depresión, esto se llama noche. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué me traduce cuando veo esto? Me traduce que la resistencia acá está más aumentada. Y por lo tanto, al aumentar más, va a haber menos diástole. Y al haber menos nutrición, el bebito va a crecer menos. ¿En cuál de los dos episodios ustedes creen que va a el niño crecer menos? ¿En el primero o en el segundo? Si ustedes se dan cuenta, en el segundo, porque es un proceso en el cual crónicamente está llegándole poco aporte. Y por lo tanto, esto se traduce de que la resistencia por ese motivo está muy aumentada, le llega poco aporte y el niño crece menos. En el otro no, porque generalmente son episodios agudos que pueden ocurrir, pero que la diástole todavía está correcta. En cambio acá, en esta onda, por ejemplo, podemos ver que hay poca diástole, hay aumento de resistencia y por ese motivo el niño puede crecer menos. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada vascularización, con una placenta ok y todo perfecto, donde haya baja resistencia, es decir, toda la invasión se haya dado de forma correcta, este niño crece correctamente, porque va a haber un adecuado aporte de oxígeno porque le llega bien las cosas. En cambio, cuando tenemos una placenta insuficiente, ya sea por invasión trofoblástica incompleta o por cualquier factor que pueda ocasionar en la placenta que ésta tenga una resistencia aumentada en la arteria, entonces, ¿qué va a ocasionar? Estados de hipoxia en el bebito y a la vez disminución del crecimiento. Entonces, el oxígeno es importantísimo porque va a mejorar varias cosas, va a depender de muchas cosas, del tipo celular vascular que estamos hablando, de la presión parcial de oxígeno que hay en el ambiente y qué respuesta tiene ante ello. Entonces, si nosotros lo resumimos, vamos a darnos cuenta que cuando hay una vasoconstricción crónica en esas vellosidades, lo que va a ocasionar es que haya, y esto se debe generalmente por una implantación superficial en las arterias espirales. El feto, ¿qué va a hacer? Va a tener que adaptarse, ¿no? Modificando su conducta y su tamaño a este estado de hipoxia. ¿Y qué va a ocasionar? Que el niño de repente pueda hacer problemas de policitemia. Pero cuando ya llega, sigue crónicamente, lo que va a ocasionar es que se produzca una centralización de flujos, que significa que tenga que aportar más al cerebro y menos en otros órganos, dentro de ellos el riñón y los intestinos. Entonces, generalmente, al afectarse el riñón, el niño no orina tanto y, por lo tanto, recuerden que la orina es parte importante para que se forme el líquido amniótico. Entonces, si le llega poco aporte, tienen que restringir en sus arterias renales y lógicamente esto hace que el niño orine menos y por lo tanto ocasione oligohidramias. Puede ocasionar a nivel cardíaco también el estado de anaerobiosis, lo que va a ocasionar con el tiempo puede ocasionar estados de anemia, trombocitopenia o neutropenia. Recuerden que este estado de anaerobiosis también va a ocasionar necrosis, fibrosis e incluso puede distenderse el corazón para tratar de compensar esos cambios. Y cuando ya no lo puede hacer, puede ocasionar incluso la muerte fetal. Entonces, si nosotros nos ponemos prácticamente esto en una curva, ¿cómo es que se comporta todo? Primero estamos en un estado de hipoxia, en el cual la captura de oxígeno, lógicamente, trata de ser lo mejor posible, pero va a disminuir la velocidad del crecimiento, porque recuerden lo que les dije, generalmente el oxígeno es parte importante para que funcione la difusión de la glucosa. La glucosa es parte de la energía. Y no solamente es de la glucosa, sino de los aminoácidos. Ellos son componentes importantes para el crecimiento del bebito. Entonces, si estamos en un estado primero de hipoxia, esto con el tiempo va a llevar a una hipoxemia y posteriormente a una acidosis. ¿Y la acidosis a qué me lleva? A muerte fetal. Entonces, los factores importantes que me van a ocasionar en la restricción del crecimiento los vamos a dividir en dos. Los extrínsecos que tienen que ver sobre todo no con el bebito, sino con de repente que tenga que ver la placenta o la mamá o alguna patología de la mamá que esté ocasionando que este niño no crezca. Ahí, por ejemplo, está la edad de la mamá,
problemas de enfermedades crónicas, dentro de ellos la hipertensión, la diabetes, como les decía, en las cuales no solo es una simple diabetes, sino generalmente que tengan alguna nefropatía por la diabetes, enfermedades renales, enfermedades autoinmunes tipo lupus, lo que les mencionaba, cardiopatías cianóticas o síndrome tifosfolipídico también. Si es que no está recibiendo nada, la paciente puede tener problemas después de insuficiencia placentaria. Nutrición inadecuada, lo que les decía, la exposición a medicamentos, como habíamos conversado, o abuso de ciertas sustancias que estos sí pueden ocasionar que el bebito no crezca. En cambio, los endógenos o fetales, esos sí tienen que ver mucho. ¿Cuáles son los factores que puedan afectar del mismo bebé? Que sea una gestación múltiple, que haya una infección que el bebito haya contraído o sea, dentro del nacimiento, o afecciones cromosómicas, ¿no? La 13, la 18, o problemas placentarios, por ejemplo, que tenga una arteria umbilical única nada más. Recuerden que las arterias umbilicales son dos, y en este caso, si tiene solo uno, tiene menos aporte y el niño no crece tanto, ¿no? Que tenga una placenta diferente, una placenta bilobulada o circunvalata, una placenta pequeña, o que haya algún problema en la inserción anormal del cordón. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver que estos pacientes, generalmente, que están expuestos a ciertos factores, por en este caso, que la mamá tenga anemia o que sean embarazos en la altura, va a ocasionarse una hipoxia que no se deba a la placenta, ¿no es cierto? Porque son otros factores los que están ocasionando la hipoxia. Pero en cambio, cuando estamos hablando de preeclampsia, el problema es la implantación. Ahí sí estamos hablando de una hipoxia úteroplacentaria. ¿Esto por qué me sirve? Porque esto me va a aumentar la angiogénesis de ramificación. Es decir, se van a tratar de ramificar lo más para captar cantidad de oxígeno. Y a la vez va a tratar de ayudar en lo posible disminuyendo la impedancia de estos capilares para que pueda llegar una mayor cantidad de perfusión al feto. Y en cambio, ¿qué pasa cuando el ambiente, mejor dicho, es un niño que hace un RCU muy temprano? Es decir, tiene un problema o genético o una infección en la cual inicia la gestación. En este caso, el oxígeno no es el problema. El problema es que genéticamente este niño ya está programado a ser pequeño por lo que tiene. Entonces, en este caso, sí podemos ver que lo que se da es reducción en la capacidad de difusión de oxígeno. Se han visto varias clasificaciones para poder clasificar estos niños pequeños o RCU, ¿no? Existe un término que se llama el RCU tipo 1 y otro que se llama el RCU tipo 2. Esto solamente es hablando de cómo es la morfología del bebito. Cuando son tipo 1, generalmente es porque la anoxia ocurrió precozmente, es decir, desde el inicio. Y si ocurrió desde el inicio, estos niños son pequeños, pero son simétricos, que quiere decir que la cabeza, el abdomen y el fémur tienen la misma medida, o sea, que corresponde a la edad gestacional, en el aspecto de que, por ejemplo, si son niños que están creados para 28 semanas, por ejemplo, entonces son niños que tienen un peso para menos, pero simétricamente. No son, es decir, la cabeza guarda proporción con el abdomen y guarda proporción con lo que es el fémur. Pero en cambio los niños RCU tipo 2, donde la anoxia es tardía, recuerden que les dije que pasaba ahí, ya estaba formado lo demás. La pierna no se va a achicar, la cabeza tampoco, pero lo que sí se puede achicar en este caso es el abdomen. ¿Por qué motivo? Porque el hígado, recuerden que es la reserva de glucógeno. El glucógeno, cuando se acaban las reservas porque no le llega aporte al bebito, ¿qué va a pasar? Va a disminuir ese hígado y prácticamente ese abdomen va a disminuir de tamaño. ¿Qué más va a bajar? La grasa, porque le va a tener que sacar energía de donde sea y lo que va a utilizar es la poca grasa que tenía acumulada. Entonces, generalmente son niños con cabeza grande, con un abdomen pequeño y las piernas normales. Entonces, por eso que se dice que son asimétricos o disarmónicos, porque la anoxia ocurrió después. Y con eso podemos diferenciar en dos tipos, ¿no? Los simétricos y los asimétricos. Lo que más vemos son los asimétricos, en las cuales el factor importante son los factores extrínsecos. Hay quien está la insuficiencia placentaria o alguna patología de la mamá que tenga, por ejemplo, la preeclampsia. Es más frecuente que estos se den en un 80% y, como les decía, los simétricos se dan precozmente y los asimétricos en el último trimestre. Y generalmente los órganos que se afectan, como les decía, es en este caso, lo que les estaba explicando, era de que el hígado, generalmente al disminuir de tamaño, estos de acá pues va a ocasionar que la circunferencia abdominal también disminuye y por lo tanto se vea de diferente tamaño en proporción a la cabeza.
Entonces, el deterioro fetal se va a dar a lo largo del tiempo durante la edad gestacional, dependiendo de la noxa cuando se ha dado. Y para ello es necesario y es importante entender que para ello tenemos que hacer una buena anamnesis, para yo decir que es un niño realmente pequeño para la edad gestacional, que tengo que tener una edad gestacional correcta. O sea, tengo que valerme de varias cosas. Uno de ellos es de la historia clínica. Ella me tiene que decir una fecha de última regla confiable. Y si no la tiene, la corrijo. Y si de repente tiene ecografías precoces, me sirve una ecografía precoz del primer trimestre, que son menos de 14 semanas. Esas son las más valederas, las que me ayudan bastante para sacar una edad gestacional más aproximada. Y con eso puedo decir efectivamente si estoy o no estoy ante un niño realmente con restricción del crecimiento, porque puede ser que de repente tiene menos edad gestacional a la que yo le estoy sacando ecográficamente, pero es porque de repente lo que me dio ella como última regla no es lo real, ¿no? Entonces, por eso es que es importante sacar siempre una edad gestacional correcta para yo poder hablar de este término que se llama restricción del crecimiento. ¿Ya? Otro es evaluar a través de la ecografía si estoy ante un bebito simétrico o asimétrico, cómo está la velocidad de crecimiento a través de las ecografías. Y esto es importante porque el RCU tiene un resultado perinatal muy adverso, porque como les dije, incluso puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces, es importante saber si estamos o no estamos ante un niño con restricción del crecimiento, porque esto justamente que ocasiona un estado de acidosis metabólica, como le dije, que estos ocasionan encefalopatías hipóxico-isquémicas, parálisis, desarrollos psicomotores anormales con el tiempo, ¿no? Puede producir enterocolitis necrotizante. Claro, ¿se acuerda que habíamos conversado de que disminuía el flujo a nivel renal y a nivel del intestino? Al disminuir la cantidad de flujo a nivel del intestino, lo que va a producir es enterocolitis necrotizante en el bebito. Entonces pueden ser niños que nacen, pero nacen con este problema por hipoxia. Bueno, y una mortalidad altísima, justamente ya sea el 50% si nacen prematuros o 20% en caso de niños a término con RCU. Tiene una alta incidencia, en este caso, de producir con el tiempo, porque lo que se ha hecho es un estudio en el cual se ha visto que la mayoría de pacientes que han tenido restricción de crecimiento intrauterino en la adultez hacen problemas de hipertensión, de diabetes, encefalopatía, enfermedades cerebrovasculares o infartos agudos de miocardio. Entonces es importante porque sí, porque lo que se ha visto es que hay una alteración en sus mecanismos y lo que va a conllevar con el tiempo cuando ella sea adulta es que produzcan algún tipo de estas patologías, diabetes, hipertensión o enfermedades coronarias. Entonces hay que hacer un adecuado seguimiento. Para hacer un adecuado seguimiento se hace a través de esto que se llama la ecografía clásica, que es para hacer las medidas, pero la otra es a través de la ecografía Doppler. Por ejemplo, acá tenemos de las arterias uterinas. Esto es una arteria uterina completamente normal, pero cuando existe un aumento de la resistencia y hay una poca diástole, ese niño no crece. Entonces yo tengo que identificar eso a través de la ecografía. Si lo vemos acá separado, vemos acá una diástole correcta y acá tenemos incluso un notch que me implica que hay un aumento de la resistencia. Entonces al niño le llega menos. La otra arteria que evaluamos es la arteria umbilical. Una arteria umbilical igualito, en el cual esto de acá es la diástole. Recuerden que la diástole nutre. Tenemos una buena diástole significa que tiene buena cantidad. Y si tenemos poca diástole, que este niño tiene problemas porque le va a llegar poco aporte. Entonces, en insuficiencias placentarias crónicas leves, ¿a qué llamamos leves? Cuando está menos del 30% de la placenta comprometida. Y si está menos del 30% de la placenta comprometida, esa placenta se comporta de una forma como si no pasara nada. O sea, correcta. Pero cuando es una insuficiencia crónica moderada severa, es decir, cuando el compromiso es más del 30%, a través de la arteria umbilical le llega menos aporte. Y por lo tanto, va a formarse, a diferencia de esta arteria umbilical que notamos acá, notan que la diástole está más corta. Y es justamente porque le llega menos debido a que está comprometido más del 30%. En el tiempo, ¿cómo se ve? Vemos unos cambios a nivel de los vasos. Acá se evalúan una serie de vasos. Uno de ellos es la uterina. Acá ya les mencioné que justamente lo que produce es aumento de la resistencia, pero si le dan un medicamento, estas medidas pueden compensarse y mejorar. Por ejemplo, aspirina es parte del tratamiento que se da en algunas pacientes que tienen problemas cuando hacemos el diagnóstico de que efectivamente están teniendo un aumento de la resistencia. Entonces lo que hacemos es darle la aspirina para mejorarle de alguna forma la perfusión y que ese niño no tenga más posteriores de RCU. Y otra cosa,
La arteria umbilical. Miren la arteria umbilical acá normal, tiene su diástole normal, pero conforme pasa el tiempo, cuando la NOx está ahí, primero la diástole desaparece y después incluso se hace reversa. Esto significa que justamente esta arteria está ya comprometiéndose bastante, ¿no? Primero se compromete la uterina, luego se compromete la umbilical y luego con el tiempo, la cerebral media se puede comprometer, es decir, a nivel cerebral. Entonces, ¿cómo es primero la onda de la cerebral? Es como son vasos pequeñitos, son estrechos, tiene una sístole muy alta y una diástole pequeña. Pero cuando no le llega mucho, si es que en caso ellos ya de por sí tienen vasos pequeños, lo que tiene que hacer es dilatarse un poco. Eso se llama la compensación que hace el cerebro y ya se dan cuenta que esta onda incluso es muy similar a lo que era la umbilical, ¿no? Se mejora tanto, ¿para qué? Para que lo que le llegue, por lo menos se aproveche en el cerebro. Pero cuando ya no lo puede hacer, porque no le llega ya casi nada, está prácticamente la diástole se hace ausente, incluso se puede hacer reversa. Esto me dice que este niño en cualquier momento puede fallecer, ¿no? Eso se refleja a través de desaceleraciones tardías o que tenga un perfil físico anormal. Entonces, como les explicaba, generalmente para poder compensar que el cerebro no le falte el oxígeno y no le falte la perfusión, lo que hace es compensar. ¿Cómo compensa? Aumentando su calibre. Y aumentando su calibre implicaría que justamente le llegue lo más que se pueda y aproveche lo más que se pueda. ¿Pero a costa de qué? A costa de que restringe justamente el aporte de perfusión a nivel renal, por eso el niño orina menos y hace oligohidramnios, muscular, por eso el niño es más delgado, más pequeño o más, digamos, en la parte muscular, intestinos, porque puede ser enterocolitis necrotizante debido a que le llega menos también. Entonces, si nos damos cuenta, tiene muchas repercusiones y es muy importante conocer por eso, porque en el tiempo lo que se ven son estos cambios que acá les hago el resumen de todo, ¿no? Primero está ok, todo estos son ondas normales, pero con el tiempo ya se hacen reversas y eso implica que esos bebitos están próximos a morir. Entonces, las insuficiencias placentarias son un término importante conocerlos porque estos, de acuerdo, si estamos hablando de una insuficiencia placentaria aguda o crónica, me va a decir si ese niño tiene una posibilidad de tener una muerte intrauterina o una restricción del crecimiento intrauterino nada más. ¿Es importante? Sí, porque estas consecuencias que pueden dar es un problema en el recién nacido. ¿Qué problemas? De hipotermia, porque recuerden que tienen menos grasa porque lo han usado toda su reserva y entonces son niños que generalmente pierden temperatura rápidamente a través de esa piel tan delgada porque no hay nada de grasa. Pueden tener problemas de hipoxia o asfixia perinatal. En la parte neurológica pueden tener problemas auditivos o visuales. Pueden hacer problemas de policitemia compensatoria o hacer problemas de hipoglicemia o hipocalcemia, incluso la acidosis, lo que mencionaba. Entonces, en el tiempo que se ha visto que estos niños con RCIU, lo que les decía, producían alteraciones metabólicas de diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades coronarias. A la vez tenían problemas renales. Algunos, los que se han visto, que es un 20-30% de niños que nacen con RCIU, con el tiempo generalmente eran niños o personas de talla baja. Y también había afección en el neurodesarrollo por el estado de hipoxia crónico que ven. Entonces, acá lo que les decía, ¿no? Existe un riesgo mayor de 5 a 7 veces de hacer baja talla por ser RCIU o 20-25% de los adultos con baja talla presenta este antecedente, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Y cómo hago yo mi profilaxis? ¿Cómo es que trato a estos pacientes? Primero, que la paciente debe estar en reposo, no estar en un ambiente de estrés. Debe asegurarse que esté una buena oxigenación materna. Si tengo que usar anticoagulantes o tengo que usar en este caso la aspirina, lo uso para que mejore la perfusión y en algunos casos se tiene que usar el óxido nítrico. A través de ello existen pruebas de bienestar fetal. Una de ellas es lo que les decía, el Doppler, y otros son pruebas de perfil biofísico, en el cual indirectamente me dice cómo está ese bebito, ¿no? Y lógicamente con eso yo puedo detectar un estado de hipoxemia o un estado de hipoxia o incluso casos de acidosis cuando es un cuadro más agudo. Y recuerden que no todo es fijo porque en la paciente a veces lo detectamos, no que esto va a pasar después del otro, sino a veces en ellos rápidamente pueden evolucionar a una acidosis y puede fallecer el bebito. Entonces siempre hay que estar al pendiente con este tipo de niños, ¿no? Bien, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si quedó claro o no sé. A ver, díganme ustedes.
Bien, no sé si tienen realmente alguna pregunta o no me dejé entender nada, no lo sé. Doctora, disculpe, ¿podría repetir la parte de cómo iba avanzando la afectación a las arterias? ¿Quieres que te muestre eso? Ya, espérate. Sí, por favor, doctora. Ya, acá, lo que les decía, ¿no? Generalmente nosotros encontramos varios vasos que evaluamos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el de acá, que es la arteria, en este caso es la arteria umbilical. La arteria umbilical, lo normal es que tenga que llegarle a ver. Recuerden, la conexión es la siguiente. El útero, la placenta, el bebé. Y del bebé lo importante es su cerebro. ¿Ya? Entonces, si lo entendemos así, vamos a poder más o menos entender cómo es que tiene que funcionar estas ondas. Normalmente, si el niño, la uterina está bien, es decir, al útero o del útero a la placenta, la transmisión es buena porque la perfusión está perfecta, entonces esta placenta le va a llegar buen aporte. No tiene que adaptarse a nada, simplemente le va a llegar buena cantidad. ¿Cómo yo sé que le llega buena cantidad o no? Es a través, como le decía, de los vasos. Y estos vasos generalmente, creo que por acá lo tengo un ratito. Ay, permítame. No me permite. Ya. En este caso, por ejemplo, la arteria uterina tiene que tener una buena diástole primero. Si la arteria uterina tiene una buena diástole, si tiene poca diástole, como ven acá, incluso que acá ya se hace reversa, que no le llega absolutamente nada, entonces ese niño empieza a tener problemas porque tiene que, como le llega poco, a lo poco que le llega, que es acá, entonces tiene que adaptarse. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro agarra de lo que tenía un vaso pequeño y delgado, porque recuerden que cuando han visto vasos grandes en el cerebro, poco. Generalmente son vasos pequeños. Entonces, al ser vasos pequeños, tienen un aumento de una sístole alta y prácticamente una diástole pequeña. Pero como tiene gran cantidad de vasos, entonces compensan y este de acá, el cerebro siempre está oxigenado. Pero como les decía, cuando le llega poco, es decir, esta es la arteria umbilical, y le llega poco, porque esta es una diástole muy poquita, es decir, le llega poco, ¿qué tiene que hacer el cuerpo del bebito? Aprovechar lo más que se pueda. Entonces, de lo que está vacío el vaso, con una diástole bien pequeñita, tiene que mejorar su diástole y de alguna manera, al mejorarle la diástole, asegura que lo que entra a su cerebro se aproveche mejor. Pero como les decía, todo tiene un tope, ¿no? No siempre hace esto. Llega un momento en el cual, a pesar de todo lo que haga, ya no pueda el cuerpo del bebito resistirlo más, porque no solamente el cambio es a nivel del cerebro. Recuerden que también ahí intervienen el riñón y el corazón. Entonces, cuando estos se afectan más, el niño peor. Ya no, si el corazón del bebito es el que bombea y lleva hacia hacia el cerebro, si el corazón falla, ese bebito entra en acidosis y se muere. Entonces, es importante por eso conocer. Estas son las importantes, ¿no? La umbilical, la cerebral y otra onda que también hacemos es el ductus, que es para ver cuánto, más o menos la velocidad en la cual pasa. Y según eso yo diría que si hay una buena velocidad es que hay buena perfusión. Si es que en este caso ya se hace negativo, significa que no hay una buena perfusión ahí y por lo tanto este niño también no se está nutriendo adecuadamente. Entonces, acá que es importante conocer es solamente conocer eso, que la conexión entre los prácticamente que se da es desde la mamá hacia el bebé. La mamá, sus uterinas. De las uterinas están correctas, generalmente la umbilical debe estar correcta. Pero si es que en caso vemos que no, que hay una insuficiencia placentaria porque no hubo una buena invasión, estos vasos generalmente tienen un calibre más disminuido. Y al tener el calibre más disminuido, le llega menos. Y al llegarle menos, al niño también le llega menos cantidad. Si esto dura mucho tiempo, dura mucho tiempo, en el tiempo, este niño crece menos y no solamente crece menos, sino también si no compensa bien, puede morir intrauterinamente, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, doctora, gracias.
creo que entonces eso es todo por hoy. Ha sido un gusto haberles podido dar. Disculpen, más bien no he estado a mi 100%, he estado un poco mal, estoy un poquito mal, pero bueno, he tratado de que no pierdan por lo menos la clase y que se trate de hacerlo más comprensible. No sé si es que he tratado de resumir porque estos son temas muy complejos para nosotros que somos de la especialidad, pero la intención ha sido poderles por lo menos darle un conocimiento, por lo menos, aunque sea un poco superficial, para que ustedes puedan entender, porque cuando vean las historias clínicas de las patologías que vemos en el hospital, pueden entender lo que estamos conversando, ante qué estamos hablando y qué repercusiones puedan tener, porque eso es importantísimo, porque como se dan cuenta, parte de todo esto es hacer una buena historia clínica, datar bien, desde lo más básico, que es preguntar los antecedentes a la mamá, factores importantes en los cuales podemos identificar factores de riesgo, o tan solo con mirar a la paciente, ¿no? Vemos una paciente muy obesa al toque, ¿no? Esta paciente tiene un factor de riesgo grande de hacer tal patología, entonces yo puedo ahondar más mi historia clínica con eso. Entonces eso es lo importante. Lo importante es conocer, aprender y aplicar, ¿no? Listo, chicos, entonces ya creo que estamos dando por concluida la clase de ahora. Un gusto haberlos conocido. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.